Mensaje lleva firme en las promesas. Y sabe que nosotros por una cuestión, yo en lo personal, ¿no? Por una cuestión de nacionalidad, tengo a veces algunas que otras confusiones, ¿sí? Este himno que cantábamos recién, que Norby cantaba, se llama Todas las promesas en español, pero en portugués se llama Firme en las promesas, y yo lo tengo incorporado así. Y cuando esta semana andaba cantando eso, se me dio por titular el mensaje de esta manera. Y ahora cuando Norby cantó la canción dije, la pucha, era diferente. Pero bueno, en definitiva, lo interesante es lo que Dios va a decirnos en esta noche. Lo importante es que permanezcamos firmes en las promesas del Señor, firmes en las promesas que Dios tiene para nosotros, sin pretender que nadie levante la mano. Imagino que todos tenemos promesas de Dios, que estamos aguardando su cumplimiento. Seguramente, todos hemos recibido una promesa del Señor. Y si tenemos relación con Dios a través de su palabra, a través de la oración, si tenemos comunión con el Señor, siempre el Señor tiene promesas. Promesas para nuestra vida aquí en el aquí y ahora, y también tiene promesas de vida eterna. Vivimos también pensando en que un día pasaremos la eternidad con nuestro buen Dios, y esa es la promesa más extraordinaria y maravillosa que podemos aguardar. De todas las cosas creadas, el hombre es la cosa más valiosa, es la más preciosa, por la cual el corazón de Dios late de una manera diferencial, de una manera especial. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es con el hombre que Dios establece una relación, con quien se comunica, a quien Dios se revela. Es con el hombre al cual el Señor le ha dado un entendimiento superior. Fíjese que los animales, por ejemplo, tienen un grado interesante de entendimiento, pero nosotros, que somos lo distinguido de la creación, tenemos un entendimiento superior. Tenemos la capacidad de desarrollar una inteligencia creativa superlativa. Yo miraba en el patio de casa y veía ahí un par de pajaritos que, además de arruinarme la rúcula que tenía plantada, levantaban pedacitos de tronquitos, y veía cómo ese animal estaba armando el nido. Y dentro de los pajaritos no era el que tiene el oficio de ingeniero, era un pajarito común. ¿Quién le enseñó? ¿Dónde aprendió? Dios le da la capacidad de la inteligencia a un ser vivo, a un animal, para que pueda formar el nido donde va a cobijar su familia. Y si ha hecho eso con los animales, ¿qué es lo que el Señor no nos ha dado a cada uno de nosotros? El potencial que Dios nos dio, que Dios colocó en cada uno de nosotros, es algo inmensurable. No tenemos forma de medirlo, de cuantificarlo. Muchas veces nos sorprendemos cuando nuestros chicos van a la escuela, sacan buenas notas, vemos que son aplicados y nos damos cuenta que hay en ellos cosas importantes para desarrollar en su vida. Ahora yo me pregunto, siento que Dios nos dio tanto. Debemos reconocer que somos nosotros, en realidad, los verdaderos y únicos responsables de muchas de nuestras limitaciones. ¿Se entiende? Dios nos capacitó, nos dio talentos. Aquellos que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, nos dio, además de talentos, dones espirituales. Algunos tienen también sus dones naturales, pero nosotros somos los responsables verdaderos de nuestras limitaciones, somos los responsables de nuestra escasez, somos los responsables de llevar una mayordomía, una administración de los recursos que Dios nos ha dado de forma equivocada. Somos los responsables de abonar el terreno donde surge nuestra ignorancia. Somos los responsables de practicar el ejercicio de la pereza. Todo eso es responsabilidad nuestra, porque el deseo, el anhelo, la voluntad de Dios
que nosotros seamos sobresalientes. Y a veces nosotros somos profundamente conformistas. Llegamos a un determinado punto, a un determinado nivel, y ahí nos damos por satisfechos. Pero Dios quiere más. Dios anhela más. Dios espera más. Más de nuestra relación con Él, más de nuestro servicio para Él y para el prójimo. Dios espera de nosotros cosas mayores. Jesús le dijo a sus discípulos: no se sorprenda por lo que vieron. Cosas mayores ustedes harán. ¿Y saben a quién se refería? A nosotros. Si nos miramos al espejo de la realidad, podemos decir que nosotros hacemos cosas menores. ¿Qué pasó? La verdad es que necesitamos ajustar nuestra vida con el Señor, porque es triste ver que los incrédulos desafían a Dios cuando alcanzan un importante desarrollo tecnológico y científico y hasta cuestionan la existencia misma de Dios. Y nosotros los creyentes no conocemos la profundidad, la grandeza, desconocemos la dimensión del Dios que hizo todo a partir de la nada. Cuando Dios está allí, dispuesto a revelarse, a darse a conocer, dispuesto a sostenernos, dispuesto a impulsarnos, dispuesto a desafiarnos y aún más, dispuestos a hacernos entender y comprender la realidad de una forma creativa para que podamos avanzar y demostrar que la iglesia del Señor, que los hijos de Dios somos mejores que los que están en el mundo. Muchas veces la percepción que el mundo tiene es que la iglesia es un lugar para los débiles, a tal punto que por ahí cuando te ganan un partido de fútbol te dicen anda a llorar a la iglesia, como si la iglesia fuera para los fracasados, para los frustrados. ¿Sabe qué? La iglesia debe ser la usina, la iglesia debe ser el laboratorio que genera hombres y mujeres íntegros, capaces de transformar la sociedad y el mundo en el cual vivimos. Somos nosotros como aquellos, debemos ser como aquellos discípulos iniciales que decían, acá vienen los que están por trastornar el mundo. El Señor nos llama, el Señor nos desafía. Y quiero decirle que las promesas del Señor están ahí y nosotros necesitamos apropiarnos de esas promesas, creer en esas promesas, movernos en fe por esas promesas y alcanzar las victorias que esas promesas contienen. Mismo así, el amor de Dios por nosotros nos persigue. El amor de Dios por nosotros nos alcanza, el amor de Dios por nosotros nos envuelve, nos atrae, nos enamora. El amor de Dios por nosotros nos invita más una vez a vivir en Él, por Él y para Él. Así que no se desanime. Hay grandes cosas de Dios para su vida a esta altura del campeonato. No sé cuántos años tiene. Si tiene 15, Dios tiene grandes cosas. Si tiene 30, Dios tiene grandes cosas para su vida. Si ya llegó a los 45, mire que vengo sumando de a 15, Dios continúa teniendo cosas importantes. Y si ya entró en esta edad que Elena nos dice de adultos mayores, no se olvide que el martes tenemos que llenar el colectivo, Elena. Dios tiene grandes cosas para nuestros adultos mayores, vamos a acompañarlos, vamos a estar con ellos, vamos a ser bendecidos juntos, porque Dios quiere hacer grandes cosas en medio nuestro. En la segunda carta del apóstol San Pedro, una carta de corte universal que no va dirigida a una iglesia en particular, hay un texto en el capítulo 1, versos 3 y 4 que quisiera compartir en esta noche. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, dice así la palabra de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Es decir, que Dios nos ha llamado y por medio de su gloria y su excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Buscaba la definición de promesa y decía que es un compromiso sublime en el cual alguien justamente se compromete a realizar, a hacer algo y que tiene esto un valor altísimo. Nosotros conocemos mucho de promesa. En este tiempo, la semana pasada culminó la etapa electoral inicial de nuestra provincia y sabemos de lo que son las promesas electorales, ¿no? Cuando vemos ahí tantos personajes que verdaderamente no resisten un archivo, mañana pueden ser presidentes y ayer estaban en otra historia. Pero la verdad es que Dios no es hombre. Las promesas de Dios son sí, amén. Las promesas de Dios se cumplen siempre. En la Escritura, algunos de esos estudiosos que les gusta cuantificar las cosas, dice que hay 3.753 promesas. ¡Wow! Las contó bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a ponerle, sin importancia de que sea numéricamente lo correcto, tantas promesas de parte de Dios, de tapa a tapa de nuestra Biblia. Dios sigue hablándole al hombre, Dios sigue revelándose, Dios sigue haciendo promesas. Algunas de las promesas de Dios son promesas condicionadas. Es decir, que para que se cumpla esa promesa hay un prerequisito que nosotros debemos hacer. Pero hay otras promesas de parte de Dios que son promesas que Él va a cumplir porque en su soberanía Él ha decidido, Él ha determinado, Él ha definido que las cosas serán de esa manera, más allá de lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros creamos. Dios así lo ha definido y Él es soberano. Mire, hay promesas en la Escritura sobre perdón y sanidad. Si usted va a Segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, verso 14, se va a encontrar con un pasaje que muchos conocemos, ¿sí? Si mi pueblo se humillare y reconociere y saliere de sus malos caminos y pidiera perdón, entonces, ¿yo qué haré? Perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Esa es una promesa condicional, ¿sí? Para que esa promesa se cumpla, la promesa de perdón y sanidad tenía como prerequisito la humillación, el reconocimiento, el pedido de perdón. Y entonces Dios, ¿qué haría? Sanaría su tierra y perdonaría sus pecados. Hay en la Escritura promesas de paz y bienestar. En Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bien. En otra versión, planes de paz y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Está hablando el Señor que tiene planes, y esos planes y esas promesas que tiene para el pueblo son promesas que Dios determina también de forma condicionada. Ustedes vendrán y me buscarán y me hallarán cuando me busquen con todo el corazón. Otra de las promesas de parte de Dios tiene que ver con la promesa de su presencia en medio del pueblo. Y en Éxodo 33:14 vemos a Moisés ahí negociando con el Señor qué hacer con ese pueblo, cómo dirigirlo a la tierra prometida. Y el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Imagínese recibir semejante palabra, una promesa de esa naturaleza. Usted en un aprieto, usted en una situación difícil, cansado de lidiar con un pueblo rebelde, cabezón, altivo. Y Dios le diga, mi presencia irá contigo. Y no solamente eso, también alcanzarás, te daré descanso. Tenemos en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 15, una promesa que tiene que ver con la compañía de Dios para nuestras vidas. A veces nos sentimos solos, abandonados, que no tenemos a nada ni nadie. Y sin embargo Dios dice en la Escritura, yo no te dejaré ni te desampararé. Eso es promesa de Dios que usted tiene que atesorar, usted tiene que entender, que usted tiene que apropiarse. Promesa de provisión en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10. Una porción de la Escritura que se ha utilizado mucho desde los púlpitos al momento de levantar la ofrenda para hablar de los diezmos. Pruébenme, dice el Señor, pruébenme, fíjense, si no seré yo capaz de abrir la ventana de los cielos y derramar abundancia sobre ustedes. Dios promete ser generoso y abundante con su pueblo. Y lo es con nosotros porque también como iglesia nosotros estamos siendo generosos y abundantes. Promesas del poder. ¿De qué poder? No de poder de alcanzar cargos, puestos y ubicaciones importantes gubernamentalmente o en organizaciones externas, sino esa promesa de poder del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Recibirán poder. Ustedes van a ser empoderados. Habrá poder en ustedes cuando venga el Espíritu Santo. Entonces ahí me serán testigos. Mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa de Dios a lo largo de la Biblia podemos encontrar de forma innumerable. Pero hay 3 puntos que quisiera que en esta noche nosotros pudiéramos tener en claro y en cuenta para salir de aquí de una forma que es la invitación del título del mensaje de la noche. Firmes en las promesas de Dios. Necesitamos afirmar nuestra vida en las promesas de Dios porque Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es verdadero y por sobre todas las cosas cumple siempre con su palabra. Entonces, para ello necesitamos en primer lugar conocer las promesas de Dios. Y para conocer las promesas de Dios, cada uno de nosotros necesita acercarse humildemente a Dios, disponer de una cuantía de tiempo, de una relación personal de calidad, de intimidad, y de esa manera escuchar la voz de Dios, y ya no será de forma audible, pero escuchar la voz de Dios porque usted estará frente al autor de esta escritura. Y el Espíritu Santo hará que la palabra le hable a su vida y usted pueda entender que esa palabra está dirigida de una forma personal y distintiva a usted. Conozca las promesas del Señor. Invierta tiempo en el estudio de la palabra. Participe de los grupos en los cuales se estudia la palabra. Júntese con gente que anhele y desee conocer más de la palabra de Dios. No se quede. ¿Es su decisión progresar o es su decisión estancarse? Pero Dios acompaña, bendice, prospera, promueve a aquellos que voluntariamente quieren crecer, avanzar y evolucionar de una forma positiva. Por lo tanto, conozca las promesas de Dios para su vida. Búsquelas, léalas, pídale al Señor entendimiento y sabiduría. Dele el contexto adecuado.
y viva por esa promesa. Viva guardando esa promesa. Viva esperando esa promesa. Confíe que en el tiempo oportuno de Dios, en el tiempo correcto de Dios, esa promesa se cumplirá en su vida. En segundo lugar, no solo conocerlas, sino también creer en las promesas. Cosa dura y difícil nos es para todos y cada uno de nosotros cuando entramos en el territorio de la duda. La duda no ayuda, la duda no construye, la duda no empuja, la duda no sostiene, la duda nos voltea, mis hermanos. Dios no se agrada con aquellos que dudan. Dios no se agrada con aquellos que cuestionan. Dios no se agrada de ninguna manera con aquellos que no desarrollan su fe. Es necesario creer en que esa palabra que Dios nos da, que es una promesa para nuestras vidas, en el momento oportuno, en el tiempo adecuado, habrá de completarse, habrá de cumplirse y podremos dar testimonio de lo que el Señor ha planificado y ha diseñado para nosotros. Dios nos habla, Dios nos revela y también Dios nos pide que nuestra parte nosotros pongamos nuestra capacidad de creer. No solamente creer en Dios, creerle a Dios, creer en lo que Dios dice para nuestras vidas. En tercer lugar, viva en la esperanza del cumplimiento de la palabra. Entonces, no solamente se trata de conocer la promesa, no solo se trata de creer en la promesa, sino que se trata también de esperar confiados el cumplimiento de la promesa en nuestras vidas. Esperar es un término que a pocos nos gusta. Realmente a casi nadie le gusta tener que esperar. La sala de espera es dura, es lenta, no se mueve. Pero en la vida cristiana necesitamos aprender a esperar en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios. En que los tiempos de Dios no siempre coinciden con nuestras urgencias, con nuestros deseos, con nuestras necesidades, pero los tiempos de Dios permiten que las promesas de Dios lleguen de manera correcta y exacta en el momento propicio y adecuado. El libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, dice: mientras estaban juntos, los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Así habló Jesús a sus discípulos. Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Necesitamos aprender a esperar confiados en que Dios, aquel que nos ha llamado, en que Dios, aquel que ha pagado un alto precio por nuestras vidas, en que Dios, que nos ha dado a conocer maravillosas y grandes promesas, como dice la carta de San Pedro, tiene preparado para nosotros un final venturoso. Tiene preparado para nosotros maravillosas bendiciones aquí en la tierra. Tiene preparado para nosotros bendiciones extraordinarias para vivir en comunidad, no para vivir de forma privatizada para cada uno de nosotros, sino también para compartirlas. Dios tiene cosas y tiene planes que nos alcanzan de manera colectiva. Por lo tanto, necesitamos entonces tener en claro que es importante permanecer firmes. ¿Y el antónimo de firme cuál sería? Es algo que se mueve, que bambolea, que a veces cree y a veces no cree, que a veces está seguro y confiado, pero otras veces duda. Dios quiere de nuestras vidas firmeza en las promesas, porque todas las promesas, como cantábamos recién, no son para el mundo entero, no son para la creación completa. Aunque
esa estrofa, y aunque esa canción que recién mencionábamos no tiene el carácter de ser autoritativa como lo es la palabra de Dios, como es la Biblia, esa canción tiene una estrofa en la cual hay una verdad extraordinaria. Dice, todas las promesas para el hombre fiel, no es para cualquiera. Si usted no tiene el requisito de fidelidad a Dios, no espere de parte de Dios el cumplimiento de ninguna promesa. Calibre su vida, ponga su corazón a cuentas con el Señor, arregle todos aquellos aspectos que son un estorbo, un inconveniente, y permita que las promesas de Dios, aquellas promesas que Dios le ha revelado, le has dado a conocer, aquellas promesas con las cuales su corazón latió fuerte, aquellas promesas que le han quitado el sueño, aquella palabra que le ha motivado de una manera especial, se haga realidad en su vida. Quisiera que en esta noche usted medite por un instante en su corazón y tal vez pueda traer en este lugar, en este momento y en esta hora alguna promesa de Dios para su vida que usted esté esperando. Y si tal vez no vino preparado, o tal vez ahora no es el momento donde le aterrice la promesa en la mente, tómese el ejercicio de que en su casa usted va a revisar cuáles promesas de Dios usted ha recibido como tal, de manera personal. ¿Qué promesas de Dios usted desea que comience el tiempo de su cumplimiento? Y esto no quiere decir que usted va a apurar las cosas, pero quiere decir que usted va a tener la capacidad de poder orar y recordar que esa promesa que Dios le ha hecho es una promesa que indudable e inevitablemente en el tiempo oportuno y en el tiempo exacto y correcto de Dios se cumplirá sobre su vida. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Son apoyo de su fe las promesas de Dios? ¿Está usted consciente de que aquello que Dios le ha prometido se habrá de cumplir? ¿Está seguro? ¿Hay en su corazón esa certeza de que las bendiciones que Dios ha preparado las estará recibiendo, las estará disfrutando, las estará compartiendo? La iglesia necesita que todo aquello que Dios ponga al alcance de su mano, usted también lo comparta con sus hermanos, con el cuerpo del Señor, con la iglesia del Señor. La iglesia necesita que usted se comprometa de una manera profunda, que decida en su corazón no ser solamente un participante dominical, sino que decida en su corazón ser un discípulo activo, una persona que actúa, que opera, que interviene, haciendo que la manifestación de la gracia, del amor y el poder de Dios sea a través de su vida, en la vida de aquellos que no conocen. El Señor anhela y desea que usted sea una herramienta, un instrumento. Él es la mano, usted es la herramienta. Él es el que hace la obra, usted sigue siendo la herramienta. De Él y para Él será toda la gloria. Usted seguirá siendo la herramienta. Pero esto sucede solamente si usted decide ser la herramienta. Porque Dios es quien mueve la mano. Quiero que en esta noche oremos. Y tal vez usted está aquí y no ha decidido poner su vida de una manera completa, total, absoluta, sin condiciones y sin medidas en las manos del Señor. Tal vez ya ha venido varias veces a este lugar o a otros. Tal vez está formando parte del cuerpo del Señor aquí.
pero no está involucrado en algo. Esta noche yo quiero invitarle a que tome decisiones, a que no se vaya de aquí sin tomar decisiones importantes. ¿Sabes cuáles son esas decisiones? Ser parte activa de la iglesia del Señor. Actúe. Permita que el Señor vea en usted esa herramienta. Él tiene mano para usarle. Él tiene mano para cuidarle. Él tiene mano para utilizarle de una manera delicada, fina, estratégica, allí donde es necesario. Pero usted tiene que tomar la decisión de decirle: Señor, yo quiero ser una herramienta. Quiero que tu mano me mueva, que tu mano me utilice, que tu mano haga de mí ese instrumento precioso solo cuando estoy en tu mano. Le invito a inclinar su rostro allí donde está. Dios nuestro, cuán bueno has sido con nosotros. Innumerables son tus obras. Si quisiéramos contarlas, no podríamos. Reconocemos en esta noche que todas las cosas han venido de ti, que de ti proviene, Señor, nuestra salvación, que de ti proviene, Señor, nuestra provisión, que de ti proviene para cada uno de nosotros el suplir nuestras necesidades. Te damos gracias. Gracias por la libertad que tenemos de reunirnos y de poder cultuarte. Gracias porque nos diste una familia espiritual. Aquí están nuestros hermanos. En medio de ellos, Señor, nos sentimos felices. Y en esta noche queremos afirmar nuestras vidas en las promesas que tú nos has hecho. En las promesas que le hiciste a la iglesia, en la cual esperamos, Señor, tu venida. En la cual esperamos, Señor, la vida eterna. Pero en la cual esperamos también la bendición para el día a día. Queremos en esta hora, Dios nuestro, decirte que tal vez hemos fallado, que tal vez no hemos tomado decisiones adecuadas, hemos postergado, Señor, la decisión más importante, que es la de colocar nuestra vida en tus manos para que tú hagas absoluta y completamente lo que tú quieres. Pero en esta noche tomamos esa decisión. Tal vez haya corazones que en esta noche estén tomando la decisión de ser herramienta, que quieran ser utilizadas por tu mano bondadosa, proveedora, justa. Señor, ayúdanos a permanecer firmes en la fe y ayúdanos a entregar nuestras vidas a ti, para que a través nuestro tu voluntad se cumpla aquí en la tierra como se cumple en los cielos. Queremos ser, Señor, ese pueblo obediente, ese pueblo gozoso, ese pueblo feliz que tiene la certeza de pertenecer a un Dios grande, a un Dios fuerte, a un Dios omnipotente, a un Dios que no falla, a un Dios que no abandona, a un Dios que no desprecia, sino a un Dios que abraza, que consuela, que ama, a un Dios que restaura, a un Dios que sana, a un Dios que provee, a un Dios que crea nuevas realidades. Señor, que tu bendición sea con nosotros y que en esta noche, para tu gloria, pueda haber corazones dispuestos a decir: Señor, heme aquí, soy una herramienta en tus manos, quiero servirte, amarte y obedecerte desde hoy en adelante, todos y cada uno de los días de mi vida. Oramos a ti, Padre nuestro, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén.